Amen. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos entrando, vamos adorando a Dios, creyendo a su palabra y entendiendo que solo con Él. Pide Jesús. Gracias. Amén. Creyendo a Dios. Amén. No hay de otra. Le creemos a Él. Sabemos que para Él no hay nada imposible. Comienzo de una nueva semana. Amén. Y sabiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Podemos comenzar, ¿verdad? Adorando a Dios. No hay cosa mejor que empezar la semana dándole la gloria y la honra a Él, ¿verdad? A quien se la merece. Así que en esta hora yo quiero comenzar. Esta que le habla es su hermana en Cristo, la hermana Betsabé Ayuso, pastora de la congregación cristiana Casa de Fe. Reciban saludos de la congregación y de mi parte. Amén. Estamos en el día de hoy para adorar, para glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero le invito, amén, a que en este día usted pueda recibir una palabra de parte de Dios. A este mediodía, buen provecho, amén, si en esta hora está ya almorzando, amén, y pues este que está a mi lado es el hermano David Cueto y él pues estará traduciendo la palabra al inglés, así que en esta hora dejo que el hermano David se presente. God bless you. So let us begin. Speaking is your sister in Christ, Pastor Betsabé Ayuso, pastor of the Christian Congregation House of Faith. Welcome to the service today. We appreciate having you today. We ask that if you're eating, that you eat well, if it's your lunchtime, and we invite you to join us today. My name is David Cueto. I'm her son-in-law, and I'll be bringing this service in an English format so we can translate it. Ay, Michelle, Dios te bendiga, amén. You're in my prayers, creyendo a Dios, amén. Esto tiene ya que pasar. Hay que ponerle un stop a esta trama diabólica, amén. Le creemos a Dios porque por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que creer a Dios, amén. Yo le invito en esta hora, vamos a leer la palabra primero y luego vamos a hacer oración. El primer libro de Samuel, amén. Y hablamos de un libro porque esto no es una carta, amén. Esto es un libro. Así que el primer libro de Samuel, capítulo 3. So we're going to start by reading the Bible first, and then we'll go into a prayer. And we'll be reading the first book of Samuel, right? And we refer to it as a book because that's what it is. It's not a letter, it's a book. Entonces vamos a leer por lo menos hasta el verso 11. Así que le pido que sea un poco paciente, le va a encantar. Amén. Así que quédese ahí cerquita. Amén. Que yo sé que esta palabra le va a encantar en el día de hoy, especialmente si en su corazón hay algo que está ardiendo. Today is a good day to listen to this word. El capítulo 3. So 1 Samuel chapter 3, we're going to consider up to verse 11 and just sit here with us for a little bit. You're really going to appreciate this book, especially if you have something just kind of burning in your heart. This is the verse for you. Amén. Mira, Dios le bendiga. Amén. Qué bueno que está por ahí. Axel, si eres tú, pues también saludo desde acá. Amén. El primer libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer hasta el verso 11, así que sea un poquito paciente. La palabra lee así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. So we read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. And it came to pass at that time, while Eli was laying down in his place, and when his eyes had began to grow dim, that he could not see, and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, here I am. So he ran to Eli and said, here I am, for you called me. And he said, I did not call. Lie down again. And he went to lay down. And the Lord called yet again, Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, here I am, for you called me. He answered, I did not call, my son. Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, here I am, for you did call me. That Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, go lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Now the Lord came and stood and called at the other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, speak, for your servant hears. Then the Lord said to Samuel, behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle. Amén. Hay alguien creyendo a Dios. Eliud, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Pastora Joana, qué bueno que estás ahí. Dios les bendiga. Amén. Quédense ahí cerca, que esta palabra, mire, le puedo decir que estaba leyendo en un momento y pude sentir una presencia de Dios, una cosa inexplicable. De momento algo me chocó cuando estaba leyendo, pero lo voy a compartir, amén, ya mismo cuando comparta la palabra. Así que sígame un momentito y vamos a orar y encomendarnos a Dios, amén. Dios, porque creo a tu palabra y porque sé que para ti no hay nada imposible. Yo te doy gracias, gloria y honra, porque a ti te ha placido regalarnos un día más, mi Dios, donde podemos estar ante tu presencia y regalarme este tiempo donde yo pueda compartir con mis hermanos y amigos que en esta hora entren por estos medios. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes de lo que nosotros tenemos necesidad. Por eso te pido que me uses, Padre, como canal y que esta palabra no solamente toque los corazones de ellos, sino que también toque la mía. En el nombre de Jesús yo declaro todas estas cosas. Amén. Amén. Bueno, estoy diciendo que esto vino fresquecito, así que reciba en esta hora. Amén. Lo primero es que no sé si usted en algún momento, yo estoy segura que todos nosotros, ¿verdad? Nos llega ese momento donde nosotros tenemos que soltar un grito. I'm not sure. I know it's happened to me, but I'm not sure if it's happened to you, where you reach a moment where you just have to let out a scream. Muchas veces nuestros niños están jugando afuera y de nosotros sale un grito profundo, soltar el nombre de nuestros hijos para que regresen. Sometimes our children may be playing outside and a scream comes out, us screaming their name so that they can come inside. Y no sé de ustedes, ¿verdad? Pero aquí usualmente cuando llega la hora del culto, o llegaba, cuando mis hijos estaban más pequeños,
llegaba la hora del culto y mis hijos todavía estaban, pasándola muy bien, yo soltaba un grito, ¡ya es hora! Usted sabe, para que ellos se movieran. You know, when we still had services in the church, and when the children were here, when it got near to the time of the service, they were still, kind of enjoying themselves. They were walking around, and I made a yell, "Oh, it's time now!" So they can, start preparing themselves, knowing it's time to leave. Pues todos nosotros pasamos por un momento donde nosotros soltamos un grito. So all of us passed the time where we let out a scream. O quizás en su casa usted tenga una persona, ¿no le ha pasado eso? Una de esas personas que tiene un sueño tan pesado. Or has this happened to you where in your house you have someone that's had a dream that's been so heavy? Pues las personas cuando tienen el sueño pesado es bien difícil tú despertarlo. A una emergencia usted se preocupa porque usted no sabe cómo usted va a despertar a esta persona. And when that person is in that heavy dream, it's difficult to wake them up. And in an emergency, you start thinking about it because you're wondering, how would I wake this person up? Pues este llamado del día de hoy para mí es algo muy interesante. Sígame por un momento. But this calling for today is something that's very important. Follow me for a second. Porque cualquiera puede recibir o sentir un llamado. Because anyone could feel or receive a calling. O no le ha pasado que usted va pasando por algún lado y usted siente como que alguien llamó su nombre. Or have you felt like you're walking somewhere and you hear someone call your name? Pero yo quiero que tú recibas hoy, porque hay muchas personas que pueden hasta escuchar un llamado, pero no responden a él. But I want you to listen to this today, because there are people that could hear a calling, but they don't respond. Hay personas que sienten que alguien lo llamó, pero o ignora la llamada o simplemente, si la ignora, pues se hizo el loco. Así que imagínense, no quiere escuchar. And a lot of times it's like you hear someone call your name and you ignore them, right? And if you're ignoring them, you're basically acting, ignorant, or you're not hearing it. You choose not to respond to that call. Pero con Samuel estaba pasando algo diferente. But with Samuel, something different was happening. Lo primero es que hace unos días atrás estuve hablando sobre la madre de Samuel. The first thing was, a few days ago, I was speaking about Samuel's mother. Yo estaba hablándole a usted de Ana y la petición que Ana puso delante de Dios. I was speaking to you about Hannah and the petition that she put in front of God. Y yo le estaba diciendo a usted que había un plan. Esto era un plan de Dios, pero en el momento cuando usted recibe la palabra se hace un poco difícil cuando hay una mujer con una petición delante de Dios y no ve esa petición contestada. And I was telling you that this was the plan of God, but it's difficult when a woman puts, this petition in front of God and she feels or she sees as if it's not being responded to. No hay cosa más linda que usted presentarle sus hijos a Dios. There's nothing more beautiful than presenting your children to Christ. Como ministro, déjeme decirle, me encanta bautizar, me encanta casar. Yo no divorcio, por si acaso, porque hay personas que después que se casan me preguntan a mí de divorcio. Yo no entiendo, porque una vez que yo te case es para siempre, pero, ¿verdad? Esas cosas pueden pasar. Pero yo quiero que tú sepas algo. Si hay algo que llega al corazón de esta pastora, es la presentación de un niño. As a pastor, I like to baptize. I like baptism. I like marriage. I don't do divorces. A lot of times after you marry someone, they come and ask about divorce. I don't do divorce. If I marry you, it's forever. But if there's something that touches this pastor's heart more than anything else, is presenting a child to Christ. Cuando uno presenta un niño a Dios, usted le está poniendo la cobertura del Espíritu Santo a ese niño. When someone is presenting a child to Christ, you're putting the coverage of the Holy Spirit on that child. Cuando el niño ya crece, ya la cosa cambia. Ya el niño pues tiene, ¿verdad?, un libre albedrío. Mientras tanto, usted es responsable de presentar ese niño ante Dios. Right, when the child is older, at that point, he develops free will. He can make his own choice, but while he's under your care, it's your responsibility to ensure that he is presented to Christ. Pues lo primero que hizo Ana, ella antes de que su hijo naciera, la promesa que hizo ante Dios fue: lo presentaré a ti y lo dejaré en el templo
por el resto de sus días. And right, even before the child was born, what Hannah did, she promised God and told him, I will present him to you and leave him in the temple the rest of his days. La idea era tener un hijo. The idea was to have a child, to have a son. La idea era entregárselo a Dios. The idea was to surrender that child to Christ. Y aunque ella le dejó el niño, le dejó a Samuel a Dios en el altar, Ana tuvo otros hijos. And even though Hannah left Samuel there, left him on the altar, she had other children. Ahora bien, Now, very well. había un problema. Estaba pasando algo en ese tiempo. Sígame. Now, Marca. there was a problem. There was something going on in that time. Para ese tiempo dice la Biblia que había escasez de la palabra de Dios y había escasez de visión. For that time, there was a lack of the word of God, a lack of vision. Hola Julio, Dios te bendiga, qué bueno que estás por ahí, bendiciones para ti también, ya ustedes saben, se les ama mucho desde acá, amén. Entonces, había una escasez, oiga bien, porque esto para mí fue algo demasiado de interesante, que no había casi visión. So, and understand, since this is very interesting to me, there was such a lack of the word that there was barely any vision left. Y cuando hablamos de visión, no estamos hablando de un hombre que literalmente puede ver, sino la visión de la palabra de Dios. And when we're talking about vision, we're not talking about the literal seeing. We're talking about the visions of the word. Y lo más interesante o lo más grande de esto es que los hijos de Elí, el sacerdote, eran lo más tremendo que estaban. And the most interesting part of this is that the children, the sons of Eli were the ones that were kind of in the worst condition. La visión de Elí estaba corta. Eli's vision was short. Y yo le voy a decir una cosa. Como padres que somos, nuestra visión hacia nuestros hijos se pone corta. And as parents that we are, the vision for our children becomes short. Y se lo digo por experiencia propia. And I tell you by personal experience. Porque, ¿qué madre va a decir que sus hijos son feos? Because what mother's going to say that their children are not good looking? ¿Y qué madre va a decir que sus hijos son tremendos, que son malos? Nadie. And what parents are going to say, what mother's going to say that their children behave badly? Entonces, cuando le venían a Elí con la queja, So when they came to Eli with the complaint, él no sabía qué hacer, no sabía cómo reprender y cómo controlar la situación de sus hijos. he didn't know what to do. He didn't know how to rebuke or how to control that situation with his children. Sin embargo, era el sacerdote que Dios estaba usando para preparar a Samuel. My God. However, he was the priest that God was using to prepare Samuel. No podía controlar su casa, ¿verdad? La situación de él, pero entonces Dios lo tenía ahí para preparar a Samuel, que iba entonces a ser, ya usted sabe, el gran sacerdote o hombre de Dios, profeta de Jehová. So right, Eli couldn't control his own house, but God was preparing him. God was using him to prepare Samuel to become the man that we know today, right? The priest of priests. Entonces, sígame por un momento. So follow me for a moment. Cuando yo le pido a usted que me siga, es para que usted mantenga la historia ahí y mantenga el espíritu y se mantenga ahí cerca conmigo para que podamos salir en claro sobre esta historia, ¿verdad que When I sí? tell you to follow me, is to follow the story, follow the spirit, so that this whole, everything that happened can be clear. Y podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. And so that we can receive what God has for us today. Bueno, dice la palabra So the word says, que, mire cómo dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. now look at what the word says. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. Quiere decir que ya Elí estaba preparando a Samuel a conocer a Dios, a conocer la palabra de Dios y a conocer a Dios. Meaning that Eli, at this moment, he was starting to prepare Samuel to understand and to know what the word of God was. Porque cuando está hablando de ministrar, está hablando de manejar, de comenzar a conocer y a poner cosas en su lugar que tengan que ver con lo espiritual, ¿verdad? Porque tenía que ver con Dios. And right when they say minister, they're talking about managing, talking about putting everything into place that has to do with God, right? Because they're talking about the spiritual. Dios mío, pero es que si tú entendieras tu llamado,
It's like, God, only if you would understand your calling. Si tú pudieras entender el llamado que hay en ti. If you could see the calling there is in you. Es que yo me tuve, por un segundo ahí, me vino al corazón, me vino a la mente el llamado de Samuel. For a second there, it came to my mind, it came to my thoughts, the calling of Samuel. Porque dice que no había visión con frecuencia. Quiere decir que Dios escogió a Samuel con un hombre que tuviera una visión. My God. And right, because right there it said it was rare, there was no visions in that time. So that means that God directly chose Samuel to do his work. Dios está preparando desde el vientre de su madre, desde la mente, desde que esta mujer pensó y puso una petición delante de Dios. Ya Dios estaba pensando en este hombre que iba a hacer una diferencia aquí en el mundo con la palabra de Dios. My God. Because right from the womb, from the mind, from even thinking of wanting to have a son, God is already preparing this man for the impact, the change that he's going to make in this world. Tú estás recibiendo. Are you receiving? Tú estás entendiendo que el llamado tú lo tienes. Are you understanding that you have the calling? Estás entendiendo que desde el vientre de tu madre ya Dios te conocía, ya te había escogido, ya te llamó, te prepara y Él quiere que tú vayas. Do you know that from your mother's womb, the Lord already knew you. He's already preparing you. He's calling. He wants you to go. A veces nos estancamos por muchos años. Nos estancamos en el llamado de Dios esperando que el hombre sea que tome una decisión en tu vida. A lot of times we get stuck in the calling of God, waiting for the man to be the one to make a word in your life. A veces tú mismo estancas esa palabra que Dios ha puesto en ti. Sometimes you yourself hinder that word that God puts in you. Porque muchas veces, es verdad, muchas veces le echamos la culpa al hombre, pero muchas veces eres tú mismo el que te estás deteniendo de hacer la voluntad de Dios. And right, because many times we put the blame on man, but a lot of times you're the one hindering your own blessing. Dice aquí que aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, cuando está hablando aquí que los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse, es que ya Elí casi no veía. And before Number 2. And it came to pass at the time while Eli was laying down in his place, when his eyes had began to grow dim, that he could not see. So when it's talking about his eyes growing dim, is that he's at a point at the night where he could barely see anymore. Quiere decir que ya le está entrando en mayoría de edad. Meaning that he's older in his age. So ya los ojos de él, mira que estamos hablando de visión, por favor sígame, me encanta, estamos hablando de visión. And please follow me, right? We're talking about a vision. Nereida, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí, God bless you. Thank you for that time with me anoche, qué bueno, que Dios es así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros usualmente, cuando nosotros estamos en lo que es la visión, usualmente estamos hablando en lo literal. Mirar con tus ojos, estamos literal. Pero de vez en cuando tenés que entrar en lo que es mirar con lo espiritual. And what happens when we talk about vision, where we're thinking about the physical, we're seeing with our physical eyes. But what happens, you have to enter into the spiritual, seeing with your spiritual eyes. Entonces Elí estaba ya acostado, ya el hombre, ya sus ojos estaban pesados. So Eli, he was laying down, his eyes were tired. Me encanta esto, por favor sígame por un momento. Usted sabe dónde, porque es que en estos días he recibido una palabra, la palabra de estar o de volver al altar, de estar cerca del altar, donde muchos hemos perdido, especialmente durante este tiempo de pandemia, hemos perdido la esencia de estar en el altar. Sorry, David. And please receive this word, right? I've received this word of returning or being at the altar, because the thing is, especially during this time, we've lost that feeling. We've forgotten what it feels like to be there on that altar, to get near that altar. Dice el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. And before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was laying down, that the Lord called Samuel, and he answered, here I am. Por favor, reciba.
Please receive. Samuel estaba acostado donde estaba el arca de Dios, estaba en el lugar más. Mire, yo le digo a usted que si usted puede recibir lo que es esto, amén, porque mire que ya la muchacha le dijo a Dios, te lo voy a dejar ahí en el templo. Ya te lo voy a dejar, ya de por sí el muchacho está en el templo, pero ahora dice, donde estaba el arca de Dios. And please understand, Samuel was laying down next to the ark of God. He was in literally the highest possible place you can be on the altar, and understand that this woman, she had already presented him to God. It says here, he was laying down next to the place where the ark of God was. Estaba en el arca. He was in the ark. Estaba acostadito ahí. He was right there next to the ark. Y yo quiero que alguien reciba esta palabra. And I want someone to receive this word. Y te estoy diciendo, esta parte del arca, esta parte del altar, esta parte del templo, necesito que tú la recibas porque es algo que ha llegado a mi corazón. El volver a caer a los pies del maestro y derramar tu alma ante él. I want you to return or to understand this piece about the altar, about the ark being next to the ark of God, and understand that the most important part is returning to the feet of the master. Y dice que antes que la lámpara de Jehová, de Dios, fuese apagada, estamos hablando de que antes de que fuese en la noche, right? Cuando está cayendo la noche, en ese espacio de tiempo, ahí el muchacho oye a Jehová llamándolo. And it says that before the lamp of God was turned off, right? We're talking about before the sun goes down, before night had arrived. That's when he heard the voice of God. Ay, Dios mío, alguien que reciba. Someone receive this. Yo necesito que tú recibas esta palabra. I need you to receive this word. Porque Samuel dijo, heme aquí, sin saber quién lo estaba llamando. Because Samuel said, here I am, without knowing who was calling him. En el momento que él dijo, heme aquí, dice la palabra que él se fue ante Eli, porque él pensó que quien lo estaba llamando era Eli. In the moment that he said, here I am, it says that he went to Eli because he thought that who was calling him was Eli. Ahora, yo te dije aquí al principio de este mensaje que hay personas que ni escuchan cuando están durmiendo. And I told you at the beginning of this message, there are people that don't even hear when they're in the middle of sleeping. A mí no me den una almohada. Don't give me a pillow. Yo si estoy en un lugar flat, usted puede hablarme que yo le contesto. Pero una vez que mi cabeza cae en una almohada, ay Dios mío. I can be in somewhere flat without a pillow, and right, you can speak to me, I'll hear you, but as soon as my head hits that pillow, yo le aseguro a usted que yo voy a dormir. I can assure you I'm going to sleep. Pero dice la palabra. But the word says. Por favor, reciba porque estamos hablando cuando se responde al llamado. And please receive because we're speaking about when you respond to a calling. Yo quiero que tú entiendas a qué llamado tú estás respondiendo. I want you to understand which calling you're responding to. Hay personas que ya en ellos está ardiendo el deseo de hacer la voluntad de Dios, de que sus ojos espirituales se han abierto, de hacer una diferencia en cuanto a lo espiritual, pero muchas veces se detiene ante usted mismo. There are already people in their hearts that have the desire to do the things of God, have the desire that their spiritual eyes may be open, but they themselves hinder themselves. They themselves stop themselves from receiving that in their own spirit. Y ten cuidado. And be very careful. Te estoy diciendo que tengas cuidado porque muchas veces nosotros pensamos que a veces hasta nos tiramos en nuestra propia opinión, nos tiramos en nuestro propio deseo. A veces no hemos ni escuchado el llamado, simplemente queremos hacer algo y el fracaso entonces después está más adelante. And I'm saying to be careful because a lot of times we try to enter in our own understanding, our own opinion, our own, way of doing things, and what happens is further along, the failure, the fall is much greater. Gloria a Dios, hermano Julio. Mire, es que usted me dirá, pastora, pero es que es bien difícil entender cuando es Dios el que te está llamando o cuando eres tú mismo el que estás sintiendo como que hay un llamado. And you may say, Pastor, it's hard for me to understand when it's God's voice and when it's my own voice telling myself that I have a calling. Aun cuando llamó a Gedeón, even when he called Gideon. Cuando llamó a Gedeón, Gedeón dijo, espérate. Yo soy un muchacho aquí solo. Yo necesito estar seguro. Tú me estás diciendo que busque ¿cuántos hombres? No, espérate. Déjame estar seguro de que eres
tú el que me estás llamando. And right, it was Gideon when he was called. He said, "No, wait, hold on. I'm here by myself. I'm a man that's here by myself. So you want me to look for how many men? I need to make sure that it's you calling me before I do anything." Y fue el ángel de Jehová el que se le presentó. And it was the angel of God that presented himself to him. Entonces, como nosotros ya no podemos ver el ángel de Jehová que viene y habla a nuestras vidas, o el mismo oír la voz de Jehová, digo, hay gente que no oye la voz de Dios. And right, since we can no longer see the angel of God, since we can no longer see Jehovah, but there are still people that don't even hear the voice of God. Es interesante saber que todavía hay personas que le sirven a Dios y no pueden escuchar su voz. And it's interesting to see that there are still people that serve God and they can't hear his voice. O no sabes diferenciar la voz de Dios entre la voz del enemigo o la voz del hombre cuando habla tu vida. Or you don't know how to differentiate the voice of God from the voice of an enemy, or the voice of God from the voice of man when they speak to your life. Déjame meterte en un secreto, en una pausa por un momento. Déjame meterte en un secreto. Let me kind of bring you up to speed on a secret. Let me make a quick pause. Porque si me fueras a preguntar, pastora, ¿cómo yo sé que es Dios? Because if you were to ask me, Pastor, how do I know it's God? Yo te preguntaría si estás casado o casada. Yo te preguntaría cómo tú sabías que ser el hombre para ti o la mujer para ti. If you're married, right, I would ask you, if you're married, how did you know that was the person for you? Yo tenía dudas, pastora. I had doubts, Pastor. Pero aún así, lo que hiciste fue que llegaste a conocer esa persona. But even in that sense, what you did was you came to know that person. Tú comenzaste a conocer esa persona. You began to learn about that person, to know that person. Tú comenzaste a orar, a hablar con Dios quizás por esa persona. You began to pray, to speak to God maybe about this person. La única manera que tú vas a saber si es Dios es entrar en una relación con Dios. The only way you're going to know if it's God is to enter in a relationship with God. Si tú entras en una relación con el hombre siempre te va a decir que todavía no es el tiempo porque el hombre solamente quiere estar él o ser él el centro. If you want to understand, when you speak to the man, it's not going to be the man. The man's just going to tell you that they always want to be the center. El hombre solamente quiere ser el centro del todo. Entonces, cuando tú le preguntas a un hombre, ¿tú crees que yo tengo este llamado? El hombre te va a decir, no, mira, muchacho, ese llamado no es para ti. And man wants to be the center of everything, because when you go ask that man, it's just my calling. Says, oh no, that's not your calling. That calling is way too big for you. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, but when you have a relationship with Christ, cuando tú estás cerca del arca de Dios, when you're close to the ark of God, cuando tú estás cerca de hombres de Dios que conocen palabras, when you're together with men of God that know the word, entonces ahí tú vas a saber cuándo es el llamado de Dios, o tú vas a conocer ese llamado de Dios. Then you will understand when it's the calling of God, or you're going to know the calling of God. El que es oveja reconoce la voz del pastor de pastores, que es Jehová. Oiga, mi hermano, usted se fue ahí al punto. My brother, you went right to the point. Those who are sheep understand the voice of their pastors, which is Jehovah. Escucha que esta palabra que llegó a mi corazón. Listen to this word that came to my heart. La tsunamita. The Sunamite. Ella dijo, she said, la voz de mi amado se oye. The voice of my beloved is heard. Entre los bosques, yo puedo escuchar la voz de mi amado. Within all the different voices, I can hear the voice of my beloved. ¿Por qué? Porque ya ella conocía la voz de su amado. Why? Because she already knew the voice of her beloved. La oveja es miope. No tiene mucho conocimiento. The sheep are they don't have too much knowledge. Y como no tiene la oveja, por eso es que la oveja es dirigida por un pastor. That is why sheep are directed by a pastor. Porque la oveja puede caminar y se puede caer por un barranco y ni cuenta se da. Because a sheep could walk, fall over a cliff and not even know. Pero para eso es que tiene el pastor. But that is why the pastor, the shepherd, is there. Ahora váyase un rebaño. Now go to a bath. Y trate usted de llamar a una oveja a ver si la oveja le va a hacer caso. And you try to call a herd of sheep and see if they listen to you. Pero cuando el pastor llama a la oveja, but when the pastor calls the sheep, la oveja sale corriendo porque conoce la voz de su pastor. The sheep goes running because they understand their shepherd's voice. Y te voy a decir el por qué. And I'm going to tell you why. Es porque ellos tienen una relación. It's because they have a relationship. Es porque ya ella conoce a su pastor. They already know their pastor. Entonces cuando tú conoces al Rey de Reyes y Señor de
decirle, Señor, el pastor de pastores, cuando Él te habla, tú sabes que es Él. That's when we know the King of Kings, the Lord of Lords, the Pastor of Pastors. When you hear that voice, you know it's Him. Entonces, hay alguien que está llamando. So there's someone that is calling. Hay algo ardiendo en ti. Something burning inside of you. Ya hay algo que estaba ardiendo en Samuel. There was already something burning inside of Samuel. Ya Samuel, mire, Samuel no sabía cuál era el plan, pero sentía que había un plan con él. Samuel didn't know what the plan was, but he felt that there was a plan with him. Vamos a irnos un poquito más bajito para seguir un poquito aquí. Y Jehová volvió a llamar, el verso 6, a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí para que me has llamado. Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. So in verse 6 it says, Then the Lord called yet again Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. He answered, I did not call my son. Lie down again. Mire esto interesante. El verso 7 dice que Samuel todavía no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. So read this. This is very interesting. In verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Él sabía dónde él estaba, He knew where he was, pero todavía no le había sido revelada. but it still hadn't been revealed to him. Todavía no había conocido a Dios de la manera que, mire que el plan de Dios es perfecto. He hadn't known God in the way, and the thing is that God's plan is perfect. Dice que entonces Jehová Dios llamó a Samuel por tercera vez. Vamos para allá, el verso 8. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí para que me has llamado. Entonces, entendiendo Elí que era Jehová quien llamaba al joven. And in verse 8, the third time that he called Samuel, and the Lord called Samuel the third time, so he rose and went to Eli and said, Here I am, for you did call me. Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Oye bien, ¿verdad? Porque es que quizás hay un pastor también por ahí escuchando y quizás hay una oveja que está sintiendo que ya está ardiendo el llamado, el ministerio, ya Dios lo está llamando. And listen well, right? There might be a pastor there listening, and there might be a sheep that feels that burning in their heart that it is their time, right? Hay momentos que nosotros, la parte ego de nosotros, del hombre, no nos deja ver que estas personas tienen un llamado. Nosotros queremos tener las congregaciones llenas, queremos tener a los miembros ahí. Quizás es ese miembro que siempre está a tu lado, quizás es ese miembro que siempre está diezmando. Pero ya Dios lo ha llamado a otro lugar y nos toca a nosotros responder y decir, pues tú sabes qué, ya es tiempo. Sometimes as pastors, our egos don't let us let the sheep prosper, let the sheep fulfill their calling, right? It may be maybe someone that's next to you all the time, maybe someone that gives tithes all the time, but we don't let them fulfill and see that calling that they have with Christ. Entonces, nuestro mayor problema, claro está, oiga bien, pastor, porque si usted está revestido del poder de Dios y el Espíritu Santo le va a decir a usted, todavía no es tiempo, pues dígale, sin que le quede nada por dentro, todavía no es tiempo. Pero si usted en su corazón, usted también está sintiendo que ya es tiempo, déjelo ir. And please understand, right? Please understand, Pastor, if you're dressed with the Spirit of God and the Lord reveals to you it is not time yet, then tell him with everything that you have, it's not time yet. But if you're feeling as well that it's time for that person to move on, then you have to let them go. Tengo que coger como este momento para preguntar, pero ¿quién quiere que alguien se vaya de su lado? Ninguno de nosotros queremos. Mire, de Casa de Fe se me han ido personas para otras iglesias, algunos, quizás dos, uno y tres al mundo. Eso parte el alma como pastor, como líder, nos parte el alma, pero tenemos que entender que esto es parte de la vida. And right as I have to ask, who wants someone to leave their side, right? From the congregation house of faith, many people have left. A few, 2 or 3 have left to other churches, and even some to the world, and that hurts, right? That's not something that you want to see, but we also have to understand that many times this is part of life. Exacto. Entonces, cuando estas cosas pasan, pues entonces ahí es donde nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿verdad? Porque es que nosotros como humanos hacemos muchas preguntas, pero yo le aseguro una cosa.
Lo primero es que el plan de Dios es perfecto. And right, many times we start to question ourselves. Us as the human beings that we are, we tend to ask a lot of questions. But first thing is, right, is it the plan of God? El plan de Dios es perfecto. Y mira, Dios es tan lindo que Dios llama. But the plan of God is perfect, right? And God is so beautiful that He calls. Él te prepara. He prepares you. Y después que Él te envía. And only then is that He sends you. Él no te tira hacia el garete. He doesn't just throw you in the fire. Él no te tira para que tú pierdas. Jamás. He doesn't set you up for failure. He doesn't throw you there for you to lose. Ese es el plan. El plan de Dios es que tú prosperes. The plan of God is for you to be prosperous. Entonces, ¿a qué llamado es el que nosotros le estamos haciendo caso? So to what calling is it that we're paying attention to? Entonces dice aquí. So it says here. Voy por 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Porque entonces ya Elí se da cuenta. Elí entonces se da cuenta que es Jehová el que está llamando a Samuel. Y le dijo, mira, nene, vete y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Therefore Eli said to Samuel, go lie down. And right, Eli at this point, he was understanding that it was God calling him. So he told them, therefore Eli said to Samuel, go lie down. And it shall be, if he calls you, that you must say, speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and laid down in his place. Ay, Dios mío, por favor, reciba. Please receive this word. Todos necesitamos un Elí. We all need an Eli. Y déjeme decirle que usted me va a decir, pastora, pero Elí no sabía controlar a su casa, no podía controlar a los de él. Y ustedes saben, nosotros nos vamos siempre después para el Nuevo Testamento, donde dice que entonces el hombre tiene que atender a su casa, no puede, el hombre que va a atender la iglesia o va a atender la casa de Jehová, tiene que tener a su casa en sujeción. Yo sé que usted me va por ahí. And right, and then I know you're going to ask me, right, but Pastor, but Eli didn't have his house in order. Like, what happened there? And I know you're going to potentially go to the New Testament and say, you know, in the New Testament it says that he was going to be a pastor who's going to manage a church, has to have, right, his own house organized. Entonces yo te voy a decir a ti que el plan de Dios era con Samuel. And what I'm going to tell you is that the plan of God was with Samuel. Y Dios iba a usar a Elí porque el que tenía la experiencia era Elí. Ya Elí había perdido no solamente, ¿verdad? Él no perdió lo espiritual, él lo que estaba perdiendo era la vista. And right, and he wanted to choose Eli. Why did he choose Eli? Right, Eli had the experience. He wasn't losing the spiritual. What he was losing was the vision. Y claro está que como padre se le hacía difícil reprender a sus hijos en el momento. And right in the moment, it made it hard for as a parent to rebuke his children. Pero yo quiero predicar. But I want to preach. Yo quiero quiero que alguien reciba una palabra en el día de hoy y entienda que hay un llamado al cual responder. I want you to listen today that you receive what God is giving you today, and that there's a calling to respond to. Samuel se acostó en su lugar. Necesito que alguien reciba. Samuel laid in his place. I want somebody to receive. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces, mire, Samuel, ahora que entiende lo que está pasando, dijo, habla porque tu siervo oye. Now the Lord came and stood and called at the other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, now that he understood what was happening, speak, your servant hears. Imagínese usted que al principio el muchacho no entendía lo que estaba pasando, pero ahora que cuando Elí entonces entiende, Elí cae en tiempo. Yo necesito que 2 o 3 Elí caigan en tiempo y entiendan que Dios está llamando a los nuestros, los está llamando a ministerios. Nosotros necesitamos enseñarle, guiarle por el buen camino. And right, he didn't know what was going on until Espíritu Eli was used. Eli opened up his eyes, and then he saw and let him know. And this is part of what's happening. We need to understand that ours are being called. We need to prepare them to be called to fulfill that calling. Estamos perdiendo porque a veces nos estancamos con el ego y nosotros necesitamos enseñarle a otros el camino. We are losing ourselves because sometimes we get stuck with the ego, but we need to show others the path.
Hay almas que necesitan salvación. There are lives that need saving. Hay vidas que usan su manera, quizás lo que Dios le ha dado es el talento del cántico, ser un adorador, y a veces los estancamos, mire mi hermano, no permitimos ni que vayan a cantar a algún lugar donde se le ha pedido que vayan a adorar. ¿Cómo estancamos? ¿Cómo nosotros le cerramos la boca a alguien que ha recibido el llamado de Dios? A lot of times someone has received, whether it be a calling to worship, to sing, and a lot of times our ego, or we don't let them, we close that mouth. How do we not allow them to go to certain places to sing, and then we make them remain stuck in that place? Tiene que haber un pastor diciendo por ahí, pero pastora Betsabé, usted sí conoce, porque usted sabe que muchas veces son hasta desobedientes. And you may say, but pastor, you know well that sometimes they're disobedient. ¡Ay, Dios! Entonces, ahí te voy a decir, Dios no va a llamar a un desobediente. And then I'm going to tell you, God's not going to call someone who's disobedient. Y tú puedes prepararte en un altar, crecer, irte a cualquier lugar y aún así estás en desobediencia. Lo único que estás haciendo es un total show y no le estás agradando a Dios porque aún todavía estás en desobediencia. And you can go, right? And you can go into the altar, God. you can grow your church and speak, and you're still in disobedience. All you're doing is a show. Te estoy hablando a ti que estás recibiendo el llamado. I'm speaking to you that are receiving the calling. Mire, déjeme decirle, porque usted quizás me diga, pastora Betsabé, pero si usted piensa que yo no tengo este llamado y me fui en desobediencia, usted tiene que ver los milagros, usted tiene que ver las cosas que Dios hace mientras yo predico. La palabra de Dios nunca torna atrás vacía. And if you may turn back, Betsabé, and right, you may think I'm in disobedience, right? Enter in disobedience. You need to see the works, the acts, the miracle that the Lord has done in this path. Yo te vengo a hablar de que tú tienes que entrar para tú poder recibir ese llamado, tienes que estar en una relación con Dios. I come to tell you that in order for you to receive that calling, you need to be in a relationship with God. Tú tienes que ser obediente a la palabra de Dios. You need to be obedient to the word of God. Dios escogió a Samuel porque Dios sabía que en este muchacho, mire, Dios mío, usted conoce la historia de Samuel hasta el final. Supo serle fiel a Dios. God chose this man Samuel, because I don't know if you know the story of Samuel, but all the way up until the end, he was faithful to God. Jehová lo llamó como las otras veces, Samuel. Oiga bien, porque es que lo llamó por su nombre. God called him as the other times, and listen well, the thing is that he called them by his name. ¿Usted algún día ha recibido a Dios llamarlo por su nombre? Have you ever at some point received God calling you by your name? Recuerdo que cuando yo estaba en dudas de entrar en el matrimonio con mi difunto, Dios me llamó por mi nombre, me dijo, Betsabé, cásate, te doy el permiso. Mira cuántos desearían eso, ¿verdad? I remember when I had doubts about, marrying my late husband, the Lord called by my name, Betsabé. Get married, it's yours. Y déjeme decirle una cosa. Usted me dirá, pero pastora, quizá esa persona la conocía. Yo nunca había conocido a este muchacho, este profeta. En mi vida lo había visto. And you would say, Pastor, maybe that person knew you. This person is prophet. I had never met him a day in my life. Y dígame usted cuántas mujeres, bueno, muy pocas las mujeres en este mundo que se llamen Betsabé. And very few of the women in this world called Betsabé. Así que yo no creo que había otra Betsabé en aquel culto, en aquel día. Yo estoy segura que es más, yo le voy a decir un poco más, no es que solamente llame tu nombre, es que tu alma, tu corazón, a la presencia de Dios, tiembla la tierra. And it's not only right that they call your name, whether there's someone else with your name or not. It's not only that they call your name, but it's that when they call your name, your heart, your body trembles at the voice of God. Samuel le dijo, habla que tu siervo oye. Samuel told him, speak, your servant hears. Mire, porque Samuel podía decir, habla Jehová. Pero él dijo, habla porque tu siervo oye. Right, because Samuel could have said, speak Jehovah, but no, he said, speak, for your servant hears. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Then the Lord said to Samuel, behold, I will do something in Israel at which both ears, for everyone who hears it, will tingle.
comenzó el ministerio de Samuel. The ministry of Samuel began. Comenzó con un llamado. It started with a calling. Comenzó en el momento en que Jehová estuvo esa madrugada molestando, llamando, y él quizás al principio no lo, ay Dios mío, no lo entendía. It started early in the morning when God was calling him and maybe he didn't understand. Al principio él no entendía qué era ese llamado. At the beginning, he didn't understand what that calling was. Pero yo quiero que tú recibas una palabra. But I want you to receive a word. Hay tantas cosas sucediendo en el mundo, tanta necesidad, y a veces nosotros estamos preocupados por un llamado a un altar. There's so much going on in the world, so much need, and sometimes we're so focused on an altar. Nos estancamos en tener un micrófono en la mano. We get stuck with needing to have a microphone in our hands. Nos estancamos en solamente ser la luz brillante del día o de la noche. We get stuck in simply being the bright star of the day or the night. Entonces queremos solamente darnos a conocer. And we just want to be known. Yo voy a predicar unos 3 o 4 minutos que me quedan. Yo le voy a decir algo a usted. These 3 or 4 minutes I have left, I'm going to use to tell you something. Recibe esta palabra. Receive this word. Esto no es competencia. This is not a competition. Samuel no tenía competencia. Samuel didn't have competition. Samuel lo único que entendió es que Dios lo llamó para aclarar y para arreglar cosas que estaban mal ante la presencia de Dios. All Samuel knew is that he was going to be called to fix things that were wrong, that were incorrect in front of the presence of God. Mire que Jehová lo que le dijo, yo no sé si tú puedes recibir o entender esta palabra. Lo que Dios le dijo fue: he aquí haré yo una cosa en Israel. Lo que voy a hacer, no solamente le está hablando de Israel, le está hablando de él. Lo va a usar a Samuel, porque lo que viene es grande. Now, I don't know if you can receive what he said here. Behold, I will do something in Israel, right? And it's not only talking about Israel, it's talking about him. What's he going to do in his life is great. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra. I don't know if you're receiving this word. Pero yo necesito que tú entiendas que tú tienes ese llamado genuino. But I need you to understand that you have that genuine calling. Que tú necesitas responder al llamado. That you need to respond to the calling. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros tenemos un carácter en nosotros que al responder al llamado lo respondemos de una manera equivocada. Now, I'm going to tell you one thing that we have in us. A lot of times when we respond to a calling, we can respond incorrectly. Porque a veces te puedo preguntar qué es lo que estás escuchando, a quién estás escuchando. Because sometimes I can ask you, what are you listening to, or who are you listening to? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Who is directing your life? ¿Quién está dirigiendo tu ministerio? Who is directing your ministry? Es más importante en estos tiempos tener una agenda llena. Siento a Dios y déjeme decirle que yo soy muy rara para hablar de esto. Pero para nosotros en este tiempo es más importante tener una agenda llena, tener una iglesia llena, todo lleno. Todo lleno, menos llenos del poder del Espíritu Santo. And right, I'm feeling to speak about this. During these days, it seems more important to have a full agenda, a full church. Everything's full except being full with the Spirit of God. Yo recuerdo que en un momento dado se me preguntó ahí claramente, ¿tú crees que tú te mereces esto? And I remember at one moment I was asked clearly, do you think you deserve this? Y yo por el momento me cuestioné, me pregunté y le respondí a la persona, yo no creo, yo sé que yo me merezco esto. And I thought about it, I briefly doubted, but then, I came back and I told the person, I don't think I deserve this. I know I deserve this. Yo sé que yo me lo merezco. I know I deserve it. Pero ¿sabe qué? But you know what? Usted es mi líder. You're my leader. Usted es el que sabe, usted es el que me conoce. You're the one that knows me, Y right? jamás iría por encima de la palabra de otra persona. And never would I go above the word of somebody else. Ahora le voy a decir una cosa. Now I'll tell you one thing. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. It's better to obey God before man. Por si acaso si alguien tiene alguna pregunta en estos momentos sobre mi llamado, pues sí, yo preferí obedecer a Dios antes que a los hombres. If somebody has a question about my calling, then yes, I chose to hear God before hearing man. Entonces nosotros tenemos, y déjeme decirle, que hay que saber si el llamado viene de parte de Dios. And please understand, you have to know if the calling comes from God. ¿Está usted tan dormido que no está recibiendo
realmente cuál es el llamado. Si el llamado viene de arriba, si viene de abajo. Are you sleeping so deeply that you honestly can't tell if the calling is coming from above or below? ¿A quién usted está recibiendo consejo para ese llamado? Who are you receiving advice from for that calling? Porque déjeme decirle una cosa. Dios te llama, pero siempre tiene que haber un Elí que te dirija por el buen camino. Because let me tell you something, God calls you, but there always has to be an Eli that directs you down the right path. Nuestro mayor problema es que nosotros no permitimos a Elí aconsejarnos. The biggest problem is that oftentimes we don't let Eli give us advice. Si Samuel se hubiese quedado ahí mirando a Elí como que, pero ven acá. Yo sé que eres tú el que me estás llamando. Imagínese usted que se pone pico a pico con Elí. ¿De qué historia estuviéramos nosotros hablando en estos momentos? Imagine you, Samuel, would have either disagreed or argued or gotten into a conflict with Eli. Kind of what story we would have been reading today. Entonces hoy es un buen día para nosotros reflexionar, para nosotros pensar, para tú poder recibir, abrir tus oídos espirituales, tu corazón a ese llamado. Right, so today's a day for us to reflect, for us to think about the spiritual. Open up your hearts to that calling. Muchas veces cuando David comienza a hablar, algo llega a mi corazón. Many times when David begins to speak, something reaches my heart. Por ejemplo, ahora mismo me llegó al corazón personas que están acostumbrados a predicar en la calle y por la palabra de alguien, porque alguien te dijo, pero tú no ves que ni caso te están haciendo, o tú eres el único que predicas en la calle, o este tiene guille de predicador. O, mire, no hay cosas que, mire, porque déjeme decirle, nosotros tenemos bullies dentro de las iglesias. And part of it is, there could be someone that's accustomed to preaching in outside on the streets, and because somebody tells him, like, don't you see anyone's listening? He's like, oh, look at this guy. He thinks he's a preacher now. Because the thing is, you got to understand that inside the church, we have bullies as well. Tenemos personas que no están, como ellos no están al nivel espiritual, como ellos no están en ese llamado, pues siempre vas a encontrar en el camino quien te trate de decir, tú no vas a lograrlo, tú no puedes. Entonces es el momento de tú decir, heme aquí, Señor. And during these times, there are people that, because they're not at that same spiritual level, because they don't have that same calling, they're going to try to restrict you, tell you things that are negative. And at that moment, that's when you say, here I am, Lord. Dile a Dios, habla que tu siervo escucha. Tell the Lord, speak, for your servant listens. Yo te estoy diciendo que Dios te va a llamar primero. I'm telling you that God is going to call you first. Ya de por sí tú le estás sirviendo. You're already serving him. Oye, bien, déjate dirigir. Let yourself be directed. Déjate dirigir, porque si tú no te dejas dirigir, tu llamado entonces va a ser en vano. If you don't let yourself be directed, your calling is going to be in vain. Yo quiero que tú entiendas que necesitas despertar. I need you to understand you need to wake up. Necesitas despertar porque el problema que tenemos es que el sueño es un descanso. The problem that we have is that the sleep is a rest. Es un tiempo de reposo. It's a time to relax. ¿Quién quiere que lo moleste cuando está reposando? Who wants to be bothered when they're trying to relax? El oso duerme durante todo el invierno y bendito el que se atreva de molestarle el sueño a un oso. The bear sleeps through all the winter, and beware of he that dares to bother a bear during that time. Entonces yo vengo a decirte, despierta. So I come to tell you, wake up. Yo vengo a decirte que hay un llamado, que hay que responder a ese llamado. I come to tell you there's a calling that you have to respond to that calling. El libro de Eclesiastés capítulo 12:1 dice, acuérdate de, oiga bien, recibe esta palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años. In the book of Ecclesiastes, it says, remember the Lord in your young age before you reach those days of wickedness. En los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. The years in which you can say, I have no happiness in them. Porque llegará el tiempo que te pondrás mayor. Because the time will come where you're older. Y en tu mente tú vas a querer hacer de todo. Con tu mente tú vas a querer hacer de todo. And with your mind, you'll want to do everything. Entonces, si ahora estás en tu plena juventud, so if now you're in your youth, estás recibiendo este llamado, you're receiving this calling, porque Samuel era un muchacho cuando Dios lo llamó. Because Samuel was a boy when he was called. Y cuando Dios lo llamó a su temprana edad, este muchacho hizo una diferencia en Israel. And when God called him in an early age, he made a difference in Israel. Y puede quien no esté de acuerdo con tu juventud.
And there might be someone who's not agreeing, who's not according to your youth. Ay, Dios mío, es que a veces me hacen hablar. Sometimes they make me speak. Porque si fuésemos a hablar de las personas que fueron e hicieron un llamado, casi todos eran muchachos jóvenes. Hasta el mismo Cristo era un joven. Because if we go to speak to all those that made a calling, that were called, they were young. Even Jesus himself was young. Estamos hablando siempre sobre la experiencia. ¿Cómo vamos a tener la experiencia si en nuestra juventud estamos prácticamente ignorando a nuestra juventud? And right, we're talking about experience. How are we going to have experience if in their youth we're ignoring them? Hay alguien con un llamado. There's someone with a calling. Y es tiempo de responder ese llamado. And it's time to respond to that calling. Hoy es un buen día para responder a tu llamado. Today's a good day to respond to your calling. Así que en el día de hoy, So today, yo voy a dejarle con esto. I'm going to leave you with this. Le voy a dejar con este pequeño pensamiento. I'm going to leave you with a small thought. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? What are you doing with that calling? ¿Estás haciendo caso? Are you listening? ¿Vas a seguir durmiendo? Are you going to continue sleeping? ¿Vas a entender que es Dios el que te llamó y no el hombre? Are you going to understand it's God who called you and not man? Y si quieres un poquito más de esto, pues entonces después tú me envías un mensaje. Ay, pastora, yo no sé ni cómo. Pues mira, yo solamente te puedo aconsejar. Lo primero que te voy a aconsejar es habla con tu pastor. Si es que, ¿verdad? Si es una persona que le sirve al Señor, quizás eres alguien que le servía si te fuiste atrás y sabes que tienes un llamado y estás ignorando ese llamado, tú estás en un peligro. Let me tell you, right? And right, you can always ask me, and then even if you want more after this is over, I can respond to you. But I'm going to tell you, if you're someone right who's a Christian, you can talk to your pastor, or if there's someone that was Christian and has left, understand that if you're ignoring your calling, it's something that's dangerous. Tú estás en un peligro. You're in a danger. Necesitas responder ese llamado. You need to respond to that calling. Porque Dios llegará un momento donde te preguntará qué hiciste con el talento que yo te di. Because the moment will come where Christ asks you, what did you do with the talent I gave you? Así que Dios te bendiga. So God bless you. Mi tiempo aquí se ha terminado. My time here is finished. Gracias por ser parte de Casa de Fe, por este tiempo que nos prestan. Thank you for being part of House of Faith. This moment that is given to us. Quiero enviar una palabra en esta hora. I want to send a word now. Dios, yo creo a tu palabra. Yo te doy gracias por este tiempo que tú nos has prestado. Yo entiendo que esta palabra se extiende, pero hasta aquí tú me has dado. Y solo te pido en esta hora que si hay alguien, Padre, que está ardiendo en su corazón predicar tu palabra, cantar para ti, Jehová, pero que seas tú, que sea ese llamado, Padre, que estas personas puedan responder después de esta palabra que han recibido en el día de hoy. Yo te doy gracias, mi Dios, aún por los ministros, Padre, que tú preparas, mi Dios, para que ellos también puedan preparar a otros a crecer en ti, que se expanda este evangelio, Dios amado. Yo me encargaré, Dios, de darte la gloria y la honra, porque sé que así tú lo harás. Tú abrirás nuestra mente, nuestros corazones, abrirás nuestros oídos para oír, mi Dios, cuando tú hablas a nuestras vidas, y podremos decir, heme aquí, Señor. Yo te doy gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y te pido por cada uno de ellos, bendíceles en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Buen provecho en esta tarde. Espero que disfruten el día domingo. Es un día muy caliente acá en Boston. Así que espero que lo disfruten. Dios les bendiga y hasta el martes, que el Señor lo permite. Bye.